Buenos días, señor Felipe. Usted ha estado preso en el penal Castro por el delito de terrorismo. Usted ha estado preso por el delito. Permítame. ¿Cómo puede haber metido a sus camaradas acá de profesores? ¿Cómo puede haber metido a 5 de sus camaradas de docentes a un nido? Retírese, por favor. Usted pertenece al Movadef. DNI. Usted ha estado buscando la amnistía de Abimael Guzmán, el líder terrorista que tiñó de sangre al Perú. Pasa, ¿Cómo puede ser el director de un nido? Aparenta ser un abuelito bonachón, un tipo al que los años lo han hecho abocarse a los niños para formar futuros hombres de bien. Pero no se deje engañar, pues atrás de esa sonrisa se esconde un desalmado terrorista. No vayas a pensar que porque está el director y le acaricia los cabellos a un niño, ha cambiado su forma de pensar, no ha cambiado su forma de pensar. Lo ve como un futuro combatiente de la guerra popular y que mejor prepararlos y entrenarlos en un colegio. Un sujeto que para lograr que los niños participen de la guerra popular sabe que la mejor manera de lavarles la cabeza es a través de la educación, como lo detalla el documento de Sendero Luminoso Línea de Masas. Señor cabo, al hombre le puede quitar las cosas, menos lo que tiene acá. Así es. A nadie, así lo maten. Y si no muere, esto quedan los demás. Esta institución educativa inicial primaria no tendría nada de extraña si tuviera como representantes a personas de bien, pero en cambio quienes la controlan son sujetos que buscan realizar talleres políticos con la niñez para lograr su revolución comunista a punta de un fusil. Todo a vista y paciencia de las autoridades. Contracorriente se infiltró en exclusiva nuevamente en un colegio donde menores son propensos a que les laven el cerebro, ya que acá hubo y hay senderistas que siguen abrazando el pensamiento Gonzalo. Esto quedan los demás. Usted sabe que son 6 personas que han estado recluidas por terrorismo. Yo sé que el año pasado mandaron un informe, que en verdad que las personas que usted me indica aquí tenían problemas con el Estado. Quienes quedaron con la boca abierta fueron los padres de familia y vecinos de la zona, pues se sienten engañados, ya que el Estado, según la ley, debería de prohibir que un sentenciado por el delito de terrorismo sea el director de una institución educativa. Aprueban proyecto de ley 29988, ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas implicado en delitos de terrorismo, apología del terrorismo. No sabía, porque inclusive yo, en fin, por la familiar de un joven, nomás le matriculé a mi hijita. Nadie se va a imaginar, pero ahora yo le estoy poniendo al tanto. Ese es el trabajo del periodismo. Yo estoy acá, señora, pero llámelo, pero no está. Estas personas nos pedían que por favor les mostremos los documentos de la DIRCOTE, pues se negaban a creer que esto era verdad. Pero una vez que la venda se les caía de los ojos, afloraba el sentimiento de miedo e incertidumbre. Sí, el director. Y aparte este tipo trajo a sus camaradas, 5 personas que también han estado recluidos en penales por el delito de terrorismo. Esos son documentos de la DIRCOTE. Totalmente desastroso. Pero a quien no le agradaba la idea de que lo estemos desenmascarando frente a todos era Felipe Sandoval. De poco o nada le servía sonreírles a los niños, pues sus macabras intenciones ya habían quedado al descubierto. Fue recluido en el penal Castro por delito de traición a la patria. Mira, esta señora que también fue profesora, fue recluida en el anexo Mujeres por delito de terrorismo. Mira, es impresionante. Todos han estado presas por terrorismo. Señor Sandoval, señor Sandoval, tengo un documento de la DIRCOTE
donde detallan que usted ha estado preso por el delito de terrorismo. Cabe mencionar que nos comunicamos con personal del Ministerio de Educación para pactar una entrevista y que nos digan qué van a hacer con este y otros colegios infestados con senderistas. Pero no nos respondieron. Pero no crea que estos sujetos hablan abiertamente de sus planes revolucionarios. Esta gente es muy astuta e inyecta el virus senderista con técnicas muy sutiles, como desacreditar a nuestras fuerzas del orden. Quedan los demás. Organizar a las masas, captar niños, jóvenes, mujeres, ideologizarlos, politizarlos en medio de la lucha de clase y de lucha de dos líneas. Entonces, cuando tú ves eso aparece ahí que el Estado genocida, que los militares eran asesinos, ellos explotan la lucha de dos líneas. Quieren demostrar que el Estado peruano ha sido genocida y que ellos son luchadores sociales. Estos terroristas, Jenny Díaz Bravo, Giovanna Pacheco García, María Yepes Rosas, Nérida Palomino Tambra y Maribel Manco Pérez, pese a haber sido liberados, no se han rehabilitado. Ellos han colgado las armas temporalmente, pero están contando los segundos para volver a empuñarlas. Ellos no han perdido la esperanza de conquistar el poder a través de las armas. Por ahora hablan de la revolución socialista para conquistar el poder, dada la situación actual y la circunstancia que ha sido una derrota militar. Pero en cuanto a la estrategia ideológica y política, la viene desarrollando ¿en dónde? Universidades, institutos, escuelas, porque ahí donde se debaten las ideas, se difunden las ideas. Mientras esto ocurre, el Estado peruano, en vez de sancionar a los que abrazan esta ideología, los premia. Este ha sido el caso de la ex docente del Colegio Atusparia, Nastia del Pozo, quien fue beneficiada con estímulos económicos entregados por el Ministerio de Cultura por formar parte de Trances, una muestra escénica a cargo de Sin Escena Danza, institución de baile donde muestran a esta joven que abraza el pensamiento Gonzalo como una activista. Activista del Movadef habrán querido decir. Para Sendero Luminoso, las escuelas no solo son para adoctrinar, también sirvieron como fachada para financiar su guerra popular, como en su momento fue la Academia Preuniversitaria César Vallejo, que, bajo la administración de Luis Arana Franco, financiaba directamente a la buró política de Sendero Luminoso. Es decir, a Abimael Guzmán y su guardia pretoriana, hasta que los hombres y mujeres del GEIN le siguieron los pasos hasta dar con el paradero del entonces enemigo público número 1 del país. Pero para Iván Arenas, analista político, esta agrupación que sembró el miedo en el Perú no solo estaría siendo financiada por estas escuelas fachada, también estaría recibiendo millonarias sumas de dinero de grupos terroristas internacionales que estarían haciendo de las suyas con la minería ilegal en el país. No es descabellado que de alguna otra manera algunos grupos puedan tener acercamientos con grupos terroristas, maoístas, que si bien son de alguna otra manera diferentes, porque unos tienen, digamos, ideología comunista y otros son básicamente integracionismo islámico que tiene una vertiente religiosa, con la intención de convertir al Perú en un centro, un posible centro de financiamiento del terrorismo y de las acciones terroristas, es altamente probable que se puedan mañana coincidir. Hay que recordar que Irán es un estado conocido por patrocinar al terrorismo en todas sus formas, desde grupos criminales armándolos hasta los dientes y movimientos como Sendero Luminoso. Acá, estas organizaciones le devuelven el favor al país petrolero custodiando sus negocios de minería ilegal.
Lo que pasa es que no es un terrorismo como el de Sendero Luminoso, es decir, no es un terrorismo ideologizado, por así decirlo, es un terrorismo de otra manera, de otra magnitud, un terrorismo que tiene que ver primero con la criminalidad, es decir, con básicamente la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico, ¿no? Y por el otro lado, con el cuidado además de un terrorismo aparentemente yihadista que existiría en el Perú desde hace muchos años, no solamente en las últimas semanas donde se capturó a 2 presuntos miembros de la Guardia iraní. Entonces estamos exactamente frente a un riesgo de que el Perú se convierta en un país que no solamente financia el terrorismo, sino además se convierte en una especie de centro del terrorismo o centro del financiamiento del terrorismo internacional. Hace algún tiempo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros viene detectando cuentas de dudosa procedencia que se estarían encargando de, a través de la minería ilegal, amasar grandes fortunas, aparentemente con el fin de armar a grupos terroristas. Perú es un país que tiene una historia de terrorismo, digamos, evidente y que nunca ha dejado de existir. Hay que tener en cuenta eso. El 5 de abril último, un grupo de subversivos con la etiqueta de mineros ilegales derribaron a punta de dinamita 2 torres de alta tensión de la mina La Poderosa, ubicada en el distrito y provincia de Patás, en la sierra de la región La Libertad. Como hay muchísimo dinero involucrado en esto, entonces eso genera pues la contratación de personal armado, pero armado con arma pesada, para forzar la extracción del mineral, ¿no? Y además para atemorizar a la población con actos como el que se ha visto, ¿no? Retírese, por favor. Usted pertenece al Movadef. Usted ha estado buscando la amnistía de Abimael Guzmán, el líder terrorista que tiñó de sangre al Perú. Esto es lo que se está viviendo en el Perú, un país que presidentes como Dina Boluarte, a punta de escándalos de corrupción, lo vuelven en un caldo de cultivo para grupos extremistas que abrazan el fusil como único medio de cambio. Un país que, gracias a sus riquezas y falta de geopolítica responsable, podría volver a ser escenario de una escalada terrorista.